Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos aquí para compartir lo que es el discipulado misioneros de los consagrados a Jesús por María. Antes de comenzar esta prédica, nos ponemos en presencia de nuestro Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma para que yo le pertenezca solamente a Dios, y santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Vamos a adentrarnos entonces en lo que son los misioneros de María. Para este grupo que comenzamos en este año 2025, para que a través de la dirección de Mamá María nos dirija hacia donde ella quiere y no hacia donde nosotros queramos. Hagamos su voluntad y esperemos que nos dé la facultad de servirle en este discipulado misionero. ¿En qué consiste? Este discipulado consiste en misionar con el propósito de recaudar datos sobre la situación de cada familia en un barrio, pueblo o ciudad. Esos datos consisten en saber cuánto conocen a Jesús, a María, a la Iglesia Católica y a sus doctrinas, los sacramentos que les faltan, y dar la asistencia corporal y espiritual. Como así también estar preparados para defender los ataques de la fe católica que siempre surgen, o en el caso de no estar preparados, llevar luego un predicador para que pueda resolver esta falta de doctrina. Los misioneros están en constante comunicación con el párroco, informándole de la situación de cada visita y de sus necesidades. En cuanto también a si hay algún enfermo, para que le lleve la Eucaristía o el sacramento de la extremaunción. El párroco debe conocer las misiones que los consagrados hacen, ya que todos formamos parte de una misma iglesia, y es el sacerdote la autoridad de la parroquia en donde se misiona. El misionero se vale de una planilla en donde va anotando todos estos datos para informar a los predicadores, a los soldados o al párroco, dependiendo de las circunstancias. También es de ver que la planilla no es necesaria que uno vaya con la planilla. Esto es una planilla que se puede completar después de la visita, o si van de a dos, pueden uno que vaya completando y el otro no, pero puede ser una excusa de que para entrar le vengo a hacer una encuesta, pero ahí eso ya el Espíritu Santo les sabrá decir de cómo ir y de cómo arrimarse, digamos, a la casa de algunas personas, de algunas familias, para que éstas la autoricen a entrar y tener esa confianza para que puedan ver esa necesidad de Cristo en sus vidas. También los discipulados misioneros se valen del Rosario Misionero, que consta de una explicación de lo que es el Santo Rosario, por qué y cómo rezarlo. Es decir, o lo rezan mal, le enseñan caritativamente la manera prudente de rezarlo. Entonces, con la ayuda del misionero podrán comenzar a rezarlo de una mejor manera. Acá les muestro entonces, si yo puedo ver, les voy a mostrar lo que sería este rosario misionero, que son este no es, esperen un cachito, acá está. Este sería el rosario misionero, que son 8 hojas, pero que si lo imprimimos en doble faz, en media 4, nos quedaría 2 hojitas imprimidas de los dos lados, en donde se encuentran todos los misterios del Santo Rosario. También se encuentran las oraciones para rezar en el Santo Rosario, o sea que está bien completo. Es decir, que lo pueden utilizar para rezarlo, para enseñar a rezar el Santo Rosario, y da una breve explicación de lo que es el Santo Rosario según San Luis María Griñón de Montfort, ¿sí? Y por qué se lo utilizaba, que es la primera hojita.
El texto este está sacado del Secreto Admirable del Santo Rosario, San Luis María Griñón de Montfort, numerales 92, 94 y 95. Bien, misionero predicador. Los misioneros deben ir al menos de 2 en 2, no solo, que formen grupos de visitas y luego reúnan la información para ofrecerla al párroco y viendo la situación les dé consejo de cómo proceder. Es decir, que el misionero siempre va a estar en común unión con el párroco de la diócesis. El misionero predicador es aquel misionero formado que puede dar ayuda sin acudir a otra persona. Acá estamos hablando que aquel misionero que aparte de ser misionero es también predicador. Entonces va a hacer las dos cosas, ¿sí? Va a misionar y también va a predicar. Después están los misioneros que no son predicadores, pero como no son predicadores van a llamar a un predicador para que esto supla la necesidad que el misionero por ahí no sabe, ¿sí? O sea que no es una excusa de salir a misionar del que yo no sé nada, sino que para ir a misionar uno ve las necesidades y de acuerdo a las necesidades puede llamar a un predicador o también esa persona se puede instruir para ser un misionero predicador. Entonces, el misionero predicador es aquel misionero formado que puede dar ayuda sin acudir a otra persona, es decir, que tiene conocimiento pleno de la doctrina católica y solo predica la sana doctrina, la que no hace mal, sino la que alimenta el alma. Con paciencia y ternura, sin obligar en nada, muestra a Jesús y María como lo muestra la Santa Iglesia, es decir, sin proselitismo, ofreciendo, no obligando. En la Biblia podemos ver el gran misionero de los gentiles, San Pablo, el misionero por excelencia, el que mostraba a Cristo y un Cristo crucificado. Pero para que este gran misionero haya tenido ese éxito tan grande, es porque primero tuvo su encuentro con Cristo, un encuentro que lo transformó totalmente. Pablo no es que se convirtió, Pablo se transformó. Ahí es lo que nosotros necesitamos ver. Pablo se transformó. De ser un fiel perseguidor de la iglesia a buscar almas que se conviertan a Cristo. San Pablo puede tener ese gran éxito porque se dejó llevar por el Espíritu Santo. No hacía su voluntad, sino lo que el Espíritu Santo le mandaba. Pero para ello debemos tener una escucha total de Dios, confiar totalmente en su providencia divina y desconfiar totalmente de nosotros mismos. Por eso hay que tener mucho cuidado y tratar uno de ver si lo que yo quiero es lo que Dios quiere. Entonces eso siempre tiene que estar en mi conciencia de ir discerniendo si lo que yo estoy queriendo hacer viene de Dios o viene de mí. Entonces tengo que tener siempre ese discernimiento. Por eso se dice desconfiar totalmente de nosotros mismos. Un misionero no va donde él quiere, va donde Dios lo manda. Por tanto, el misionero debe saber escuchar y debe saber preguntar: ¿a dónde quieres que vaya? ¿Dónde te necesitan? Y la última pregunta es te y no me. Porque muchas veces queremos ir nosotros y nos olvidamos de llevar a María y a Jesús. Porque a nosotros nadie nos necesita, pero a Dios todos lo necesitan. Incluso nosotros también necesitamos de Dios y de María. Citas bíblicas en cuanto hablan de la misión. Vemos algunas citas bíblicas de la importancia del Espíritu Santo para misionar. Hechos, capítulo 16, versículo 6. Las iglesias, pues, se afianzaban en fe y crecían en número de día en día. Atravesaron la Frigia y el país de Galacia, impedidos por el Espíritu Santo de anunciar la palabra en Asia. Ligados a los confines de Misia, intentaron entrar en Bitinia, mas tampoco se lo permitió el Espíritu de Jesús. Vean acá que a veces uno como que quiere ir a algún lado, quiere, pero la pregunta es si Dios quiere que vayamos ahí. Entonces, cuando nosotros queremos hacer algo y eso algo no sale, es porque Dios no quiere que vayamos ahí, ¿sí? Entonces, tener esa diligencia de estar orando en todos los días para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, así como lo guió a San Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio entre vosotros no fue solo en palabras, sino en poder y en Espíritu Santo y en mucha plenitud, según que sabéis cuáles fuimos entre vosotros para vuestro bien. Gálatas 4:13.
Pero bien sabéis que una enfermedad me dio ocasión para evangelizaros por primera vez. Es decir, San Pablo cayó enfermo y gracias a esa enfermedad le predicó a algunas personas. O sea que hasta lo malo que le pasaba a Pablo lo usaba porque Dios era todo providencia de Dios. Así tiene que ver el misionero las cosas, que todo es providencia de Dios siempre y cuando el misionero esté dispuesto a hacer su voluntad. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 20 al 21. Pues debéis ante todo saber que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación, porque la profecía no ha sido en los tiempos pasados preferidas por... acá queda cortado un pedacito, no sé por qué queda cortado ese pedacito. A ver si lo vemos en el otro. Aquí. Acá. Pues debéis ante todo saber que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación, porque de la profecía no ha sido en los tiempos pasados preferido por humana voluntad. Antes bien, movidos del Espíritu Santo, hablaron los hombres de Dios. Acá tiene que ver siempre con el Espíritu Santo. Vamos a ver si aparece completo, porque parece que queda cortada. Como que queda cortada. A ver si yo oculto la barra. Vamos a ponerle ocultar. Bueno, no tengo cómo ocultar la barra. Bueno. Bueno, no sé. Hay una forma de ocultar la barra de tareas, pero acá no me aparece. Bueno, vamos a seguirla entonces con este, porque acá como que me queda... No, vamos acá. Bueno. Entonces estamos con algunas citas bíblicas y acá vamos a la Lumen Gentium, que es la Constitución dogmática, que nos dice de acuerdo a los misioneros laicos. ¿Qué significa ser laico o seglar? Según la Constitución dogmática Lumen Gentium, artículo 31, nos dice: con el nombre de laico se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobado por la Iglesia. A eso me refiero a sacerdotes, obispos, diáconos y religiosas, es decir, las monjas. Es decir, los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde. Allí están llamados por Dios para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento, y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida, por la radiación de la fe, la esperanza y la caridad. Acá, si se acuerdan, de lo que nos dice el Apocalipsis 12, que los hijos de la mujer son aquellos que dan testimonio de Jesús, ¿sí? Bueno, ¿cómo damos testimonio de Jesús? Con el testimonio que Dios hizo en nuestra vida. Es decir, que para testimoniar a Cristo yo no necesito saber nada, sino lo que necesito saber qué hizo Cristo por mí. Y eso es dar testimonio de Cristo, ¿sí? Bien, número 33 nos dice: los laicos congregados en el pueblo de Dios e integrados en el único cuerpo de Cristo bajo una sola cabeza, cualquiera que sean, están llamados, afuera de por ser miembros vivos, a construir con todas sus fuerzas las recibidas por el beneficio del Creador y otorgadas por la gracia del Redentor, el crecimiento de la Iglesia y su continua santificación. Los laicos están especialmente llamados a ser presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que sólo puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos. Así, todo laico, en virtud de los dones que le han sido otorgados, se convierte en testigo y simultáneamente en vivo instrumento de la misión de la misma Iglesia en la medida del don de Cristo. Efesios 4:7.
Así pues, incumbe a todos los laicos la preclara empresa de colaborar para que el divino designio de salvación alcance más y más a todos los hombres de todos los tiempos y en todas las partes de la tierra. De consiguiente, abráceles por doquier el camino para que, conforme a sus posibilidades y según las necesidades de los tiempos, también ellos participen celosamente en la obra salvífica de la Iglesia. Es decir, que nosotros tenemos el deber también de hacer obra salvífica para la Iglesia. Lumen Gentium 42. Dios es caridad, y el que permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en él. 1 Juan 4:16. Y Dios difundió su caridad en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por consiguiente, el primero y más imprescindible don es la caridad, con la que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por él. Esto es lo que es caridad: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por amor a él. Pero, a fin de que la caridad crezca en el alma como una buena semilla y fructifique, todo fiel debe escuchar de buena gana la palabra de Dios y poner por obra su voluntad con la ayuda de la gracia. Participar frecuentemente en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, y en las funciones sagradas. Aplicarse asiduamente a la oración, a la abnegación de sí mismo, al solícito servicio de los hermanos y al ejercicio de todas las virtudes, pues la caridad, como vínculo de perfección y plenitud de la ley, rige todos los medios de santificación, los informa y los conduce a su fin. De ahí que la caridad para con Dios y para con el prójimo sea el signo distintivo del verdadero discípulo de Cristo. De vuelta nuevamente, la caridad, es decir, el amor. Eso es lo que nos hace verdaderos discípulos de Cristo. Gaudius Spec, numeral 43. Los laicos, que desempeñan parte activa en toda la vida de la Iglesia, no solamente están obligados a cristianizar el mundo, sino que además su vocación se extiende a ser testigos de Cristo en todo momento en medio de la sociedad humana. Otra vez aparece la palabra testigos, ¿sí? Es decir, que yo como misionero no necesito saberme toda la Biblia, saberme todo el catecismo, sino que puedo testimoniar a Cristo a través de lo que Cristo hizo conmigo, ¿sí? Eso es ser testigos de Cristo. Así que un misionero laico no necesita de alguna manera en primera instancia saberlo todo, saberse toda la doctrina, ¿sí? Pero sí lo que tiene que hacer es testimoniar a Cristo. Decreto ad gentes, numeral 21. Más aún, donde sea posible, estén preparados los laicos a cumplir la misión especial de anunciar el Evangelio y de comunicar la doctrina cristiana, en una cooperación más inmediata con la jerarquía para dar vigor a la Iglesia naciente. Los que hayan de ser enviados a los diversos pueblos como buenos ministros de Jesucristo estén nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina, que tomarán ante todo de la Sagrada Escritura, estudiando a fondo el misterio de Cristo, cuyos heraldos y testigos han de ser. Por lo cual, todos los misioneros, sacerdotes, hermanos, hermanas, laicos, cada uno según su condición, han de prepararse y formarse para que no se vean incapaces ante las exigencias de su labor futura. Dispóngase ya desde el principio su formación doctrinal, de suerte que abarque la universalidad de la Iglesia y la diversidad de los pueblos. Esto se refiere a todas las disciplinas con las que se preparan para el cumplimiento de su ministerio y las otras ciencias, que aprendan útilmente para alcanzar los conocimientos ordinarios sobre pueblos, culturas y religiones, con miras no solo al pasado, sino también a la época actual. El que haya de ir a un pueblo extranjero aprecie debidamente su patrimonio, su lengua y sus costumbres. Es necesario, sobre todo, al futuro misionero dedicarse a los estudios misionológicos, es decir, conocer la doctrina y las disposiciones de la Iglesia sobre la actividad misional. Saber qué cambios han recorrido los mensajes del Evangelio en el discurso de los siglos, la situación actual de las misiones y también los métodos considerados hoy como eficaces. Deberes misioneros de los laicos. Numeral 41 del decreto ad gentes. Los laicos cooperan a la obra de evangelización de la Iglesia y participan de su misión salvífica a la vez como testigos y como instrumentos vivos. Otra vez aparece la palabra testigos. Sobre todo si, llamados por Dios, son destinados por los obispos a esta obra. Acá tenemos que
son llamados por el obispo por esta hora. Por eso lo que hace el misionero no puede estar, no puede no saberlo el párroco. El párroco tiene que saberlo, y el párroco es el que después se comunica todas estas cosas con el obispo. En las tierras ya cristianas, los laicos cooperan a la obra de evangelización, fomentando en sí mismos y en otros el conocimiento y el amor de las misiones, suscitando las vocaciones en la propia familia, en las asociaciones católicas y en las escuelas, ofreciendo ayudas de cualquier género para dar a otros el don de la fe que ellos recibieron gratuitamente. En las tierras de misiones, los laicos, sean extranjeros o nativos, enseñen en las escuelas, administren los bienes temporales, colaboren en la actividad parroquial y diocesana, establezcan y promuevan diversas formas de apostolado seglar para que los fieles de la Iglesia jóvenes puedan cuanto antes asumir su propio papel en la vida de la Iglesia. Los laicos por fin presten de buen grado su cooperación económica, social, a los pueblos en vías de desarrollo, cooperación que es tanto más alabar cuanto más se relaciona con la creación de aquellas instituciones que atañen a las estructuras fundamentales de la vida social y se ordenan a la formación de quienes tienen la responsabilidad de la nación. Son signos de elogio especial los seglares que, en sus investigaciones históricas o científicas, religiosas, promueven el conocimiento de los pueblos y de las religiones en las universidades o institutos científicos, ayudando así a los heraldos del Evangelio y preparando el diálogo con los no cristianos. Colaboren fraternalmente con otros cristianos y con los no cristianos, sobre todo con los miembros de asociaciones internacionales, teniendo siempre presente que la edificación de la ciudad terrena se funda en el Señor y a Él se dirige. Para cumplir todos estos cometidos, los laicos necesitan preparación técnica y espiritual, que debe darse en institutos destinados a este fin, para que su vida sea testimonio de Jesucristo entre los no cristianos, según la frase del apóstol: no seáis objeto de escándalo ni para judíos, ni para gentiles, ni para la iglesia de Dios. Lo mismo que yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi conveniencia, sino la de todos para que se salven. Primera de Corintios 10, del 32 al 33. Bien, hermanitos, eso es todo lo que le quería compartir sobre los misioneros laicos. Espero que les ayude este pequeño video que estamos haciendo para cuál es esa misión que nosotros debemos cumplir como laicos, y siempre nos resalta el de ser testigos de Cristo. Con eso yo ya soy misionero en mi vida. Debo dar testimonios tanto a mi familia, a mis hijos, como a todo aquel que necesite conocer a Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.